Muy buenas, mis hermanos. Feliz domingo para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios provea en ustedes, en sus corazones, tranquilidad, seguridad y confianza. Que Dios le dé bendición a cada uno de ustedes y que Dios provea sus necesidades. Que Dios guarde a sus hijos y a su esposa y a cada miembro de su familia. Como siempre, mis hermanos, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, la que siempre es guiada por el Espíritu Santo en mí. Y el mensaje de hoy lo he titulado Escucha y obedece el mensaje de la palabra de Dios. Escucha y obedece el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo he tomado del libro de Santiago, capítulo 1, de versículos 19 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Eh, Dando siempre una pequeña introducción para que el Espíritu Santo nos guíe después a profundizar del mensaje. ¿Por qué es tan importante obedecer, escuchar y obedecer la palabra de Dios? Porque cuando escuchamos y obedecemos, eh, primeramente, le agrada a Dios. Segundo, vamos a conocer el carácter de Dios, vamos a conocer su esencia y vamos a poder intimidar con Dios. También vamos a conocer las promesas que Dios tiene para aquellos que obedecen y también las promesas malas para aquellos que no obedecen. También hay una promesa muy importante que para mí es la más grande de todas, es que conocemos de que Dios salva nuestras vidas por medio de Jesucristo. Así como Él fue levantado de la tumba, Jesucristo por el poder de Dios, también nosotros seremos levantados también cuando venga Cristo por nosotros en su arrebatamiento de su iglesia. Vemos que en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos enseña que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. También segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16-17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí vemos para qué sirve la palabra de Dios y eso es bueno de escucharla y obedecerla. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que la salvación es por la gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obra para que nadie se gloríe. Mateo 5:8 también nos enseña y es una promesa también, como él ha hablado, de que bienaventurados los puros de corazón, porque veremos a Dios, veremos a Dios. Y ya lo estamos viendo aquí en la palabra de él. Lo estamos viendo, ahora mismo lo vemos por medio de la Biblia y después lo veremos físicamente cuando estemos en su presencia. Hebreo 4:12 que nos enseña que la palabra de Dios es poderosa como una espada de doble filo, mis hermanos, que penetra en lo más profundo de nosotros, llega a las más profundas articulaciones, mis hermanos. Eso nos enseña la palabra de Dios y es lo que debemos de escuchar y obedecer y creer en ella por medio de la fe también. Ahora vamos al mensaje, mis hermanos. Ya vamos a Santiago, capítulo 1, 19 y 21. Espero que esta introducción le llegue allá a lo profundo del espíritu, mis hermanos, de su alma. Y empezamos, vamos a dar los primeros tres versículos, 19, 20 y 21. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Bueno, vamos ahora a dar lo que el Espíritu Santo me ha dado que le provee a ustedes, mis hermanos. Aquí vemos que habla que debemos de hablar en el momento que tenemos que hablar, no alterarnos, no enojarnos también. Y habla que quitemos lo malo y lo sucio y que la palabra de Dios
la aceptemos con humildad, porque ella tiene el poder de salvar nuestra alma. Ahora, ¿qué me dice el Espíritu Santo, mis hermanos? ¿Qué nos quiere dar a entender Santiago de que no debemos hacer nosotros? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Que seamos humildes en escuchar a los demás hermanos de la congregación, que dejemos atrás el orgullo, que no entremos en disputas por genealogías, filosofías de hombre, porque eso no hace bien, no nos hace bien a nosotros espiritualmente. Y así evitamos de abrir ventanas a espíritus ¿qué? A espíritus de engaño, de envidia, de murmuración, de ira, de religiosidad, mis hermanos, de divisiones y de inmoralidad también, mis hermanos, y de idolatría. Tales cosas no edifican a la iglesia, sino que producen un deterioro espiritual en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Deteriora todo lo que es el cuerpo de Cristo. Va haciendo que mengua el espíritu y aumente la carnalidad en nuestra iglesia cuando no escuchamos, cuando se impone el orgullo y las contiendas, que yo soy mejor que tú eres, yo soy mejor que yo tengo más dones que yo soy un líder, tú tienes que estar por debajo de mí. Humildad ante todo, como nos enseña Jesucristo. Sean humildes y mansos, como yo lo soy. Ahora vamos a buscar versículos que nos enseñan de que no debemos primeramente entrar en contienda. Lo podemos ver, lo voy a mencionar, no voy a decir un poco, pero no buscarlo en la palabra, sino a mencionarlo. Tito 3:9. Pablo le dice a Tito que no entre en discusión por medio de, como le dije, de filosofías de hombre. Que si la ley sí, que si la ley no, que si cómo serlo, que si cómo lo otro. Nada de eso hace bien a la iglesia. En Tito también, primera de Timoteo, perdone, capítulo 1, versículo 4 también le dice lo mismo a Timoteo. Pon orden en la iglesia y que no entren en discusiones de vanas enseñanzas de hombres. Vamos al enojo ahora. La palabra enojo la primera vez que sale la palabra enojo en la Biblia sale en el capítulo 4 de Génesis. Y ya sabemos por dónde voy. El caso de Caín y Abel. Aquí lo vemos que Caín se enoja. ¿Y qué produce? Muerte a su hermano. Es lo que produce, muerte a su hermano. La primera vez que sale la palabra enojo, viene detrás derramamiento de sangre. La primera vez que sale la palabra enojo en el Evangelio de Mateo es cuando se enoja el rey Herodes y que produce la muerte de muchísimos niños de toda Belén y sus alrededores. El enojo produce derramamiento de sangre. Por enojo han visto guerra, mis hermanos. Por enojo, padres han matado a sus hijos. Por enojo, hijos han matado a sus padres. Por enojo, amigos han matado a amigos. Y sucesivamente, mis hermanos, muchas cosas pasan por el enojo. Por eso Santiago nos enseña y nos trata de que no caigamos en el enojo. Porque podemos llegar a pisar en tinieblas, mis hermanos. Ahora vamos a buscar, como dice también en el versículo 21, vamos a que quitemos de nuestra vida todo lo malo y todo lo sucio. Bueno, en Filipenses nos enseña, vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Este me gusta decirlo. Dice, en cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen, no en lo malo,
ni en lo perverso, ni lo que ensucia nuestra alma. No, lo puro, lo bueno, lo amable y lo justo tenemos que buscar, mis hermanos. Dice Pablo, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, en mí esto hagan, y el Dios de paz estará con quién, con nosotros. Cuando buscamos su justicia, cuando obedecemos, Dios está con nosotros, mis hermanos. Ahora, sabemos que la palabra de Dios tiene poder para salvar nuestra alma. Bueno, Cristo lo dice. Vamos a Juan 14. Al final busqué los mensajes. Es algo que me encanta. Juan 14. No, perdonen mis hermanos. Juan 5. Perdonen mis hermanos. Juan 5. Juan 5. 39-40. Le pido disculpas. Juan 5, 39-40. ¿Qué nos enseña? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué nos enseña? Dice Jesús, escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes que escuchan no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Escuchan pero no obedecen. Entonces es lo que le dice Jesús. La palabra tiene poder para salvar nuestra alma siempre y cuando obedezcamos. Porque lo que está escrito aquí para nosotros es para el bien de nuestra alma y para nuestro espíritu y caminar en paz con Dios. Aquí vemos claramente, mis hermanos, eh, estos 3 versículos detallados, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Ahora vamos a los versículos 22 y 25. Del 22 al 25 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aquí vemos la obediencia que trae fruto, trae promesa, trae bendición, trae paz, alegría, gozo. La obediencia es lo esencial de la palabra de Dios. Todo se basa a obediencia, porque el primer pecado que entró fue por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, ¿qué Santiago nos quiere decir? Que meditemos en la palabra, que nos encarnemos en ella, que se ancle en nuestro corazón, para así poder obedecerla y ponerla en práctica. Si tú no meditas en la palabra, ella no entra a ti. Si tú lees un versículo una sola vez y te vas, te preguntan a los 5 segundos, ay, no sé, no me acuerdo, porque no meditaste en ella, no te encarnaste en la palabra. Y eso es lo que Santiago quiere, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Y lo podemos ver en Josué capítulo 1, 8 y 9, lo que le dice Dios a Josué. ¿Qué le dice Dios a Josué? Lo vamos a ver ahora. El consejo que Dios le da a Josué. Le dice Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá que bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. Está preguntando Dios a Josué, no te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Aquí vemos cómo Dios manda a meditar en ella, a meditarla, a ponerla en obra, y todo no saldrá bien porque estamos obedeciendo a Dios. Y la obediencia trae promesa, mis hermanos, y recompensa. El más claro ejemplo de nosotros es Jesucristo. Obedeció a Dios en todo su ministerio, 1000%. ¿Y cuál fue la recompensa? Todo se me ha otorgado en mis manos. Tanto el cielo y la tierra, todo es mío. ¿Por qué? Porque cumplió su ministerio. Él llegó al final. Él
Cristo llegó al final y venció en la batalla. Igual que Pablo, como lo dice, he ganado la batalla y recibiré la corona de vida. Pedro, todos los apóstoles, ellos ganaron la batalla, menos Judas, no venció. Ahora vamos a Osea capítulo 1, versículo 5, cuando vemos que Osea nos dice una muy bonitos versículos de un padre como ama a su hijo, de cómo quiso encaminarlo, llevarlo de la mano, pero ellos no quisieron, ellos no quisieron. Osea capítulo 11 del 1 al 5, vamos a leerlo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más lo llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificios, y a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo lo sanaba. Con cuerdas humanas los traje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Qué bonitas palabras. Pero ¿qué pasó por no obedecerlo? Dice, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no quisieron volver a mí. No obedecieron, y eso le pasó a Israel. Fueron desterrados por el rey de Asiria en el 712. Por el rey de Asiria fueron desterrados. El reino del norte de Israel, de las 10 tribus, fueron desterradas. Se cumplió esa promesa. El que no obedece tiene su consecuencia, pero el que obedece tiene buenas promesas, tiene buenos resultados. Y para terminar vamos a Juan 14. Ahora sí, Juan 14, versículos 21 y 24. Juan 14, mis hermanos, lo que nos enseña que Él quiere que obedezcamos. Y ahí nos enseña a Él cuáles son los que lo aman de verdad. Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Seguimos en el versículo 24, vamos ahora. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí vemos dos versículos. Uno, para el que obedece tiene promesa porque el Padre y el Hijo estarán en nosotros. Pero el que no obedece a Cristo, pero tampoco obedece al Padre. Porque lo que Cristo habla viene del Padre, por medio de su Espíritu Santo, quien lo envió. Y aquí lo pone claramente, el que obedece mis palabras es quien me ama. No solamente el que le escucha, sino el que la obedece y la pone a prueba. Es el quien ama a Cristo. Judas nunca lo amó porque nunca nació de nuevo. Pongo a Judas siempre de ejemplo. Entonces, mis hermanos, escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios, porque en ella está la salvación de nuestra alma y las promesas en los lugares celestiales, como habla Efesios capítulo 2. Promesa en los lugares celestiales junto a nuestro Salvador Jesucristo. El que obedece vence en la batalla y tiene la corona de vida, la cual es prometida por nuestro Dios. Espero que el mensaje de hoy le haya agradado. Espero que llegue a lo más profundo de su corazón, que penetre hasta el final de su alma y que Dios siembre esa palabra en sus pensamientos. Dios lo bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes, lo proteja a sus hijos, esposa, familia, y que Dios provea sus necesidades. En el nombre de Jesucristo hay vida. Amén.